Muy buenos días, vamos a esperar que comiencen a unirse todos quienes nos acompañan hoy. Hoy día tenemos un gran panel y vamos a hablar de la nueva norma de carácter general 461, modificación de la normativa aplicable a los desafíos de gobernanza y sostenibilidad. Mi nombre es Fauda Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Quiero darles la más cordial bienvenida. Y hoy día quizás es un día del cual estábamos esperando que pudiese salir esta norma y desde la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, publicó esta norma de carácter general que modifica el contenido de las memorias anuales que deben ser elaboradas y que de alguna manera van a remitir las entidades supervisadas por la CMF, incorporando el deber de informar sobre temas que hoy día nos atañen, que tienen que ver particularmente con sostenibilidad y gobierno corporativo. Y para poder conocer cuáles son los principales alcances de esta nueva norma y qué desafíos presenta para el 2022, hoy día nos acompaña Mauricio Larraín, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, María Gloria Timberland, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago, Rosario Celedón, directora de la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión, y Karen Ergas, directora independiente también de compañías en Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La idea de hoy o del programa es el siguiente. Vamos a partir con Mauricio. Mauricio nos va a dar una pequeña introducción de qué es lo que está pasando, cuáles son los desafíos que tenemos dentro de la norma, y posteriormente nos vamos a ir a un panel que yo creo que tiene esto de regulación, pero también de la bolsa, de la perspectiva de mercado, cómo lo están viendo los directores y cómo vamos a hacer frente también a las distintas miradas que finalmente el mercado nos pone como desafío. En general, bueno, todos ya conocen a Mauricio, bueno, él es economista de la Universidad Católica de Chile, magíster en Economía Financiera de la misma casa de estudio, además eres doctorado en Economía de la Universidad de California, profesor de finanzas con una vasta experiencia, también en estudio de Banco Central de Chile, fuiste profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Rosario también, abogada de la Universidad de Chile, estudiaste también en California, en Berkeley, actualmente eres directora de empresas y consultora experta en aspectos de regulación y supervisión financiera. Karen, ingeniero comercial con mención en economía, con mucha experiencia en la industria bancaria y desarrollándote en diversas funciones en tesorería y banca internacional. Fuiste responsable de una de las primeras sucursales en Nueva York para Banco Estado, diseño de la estrategia internacional del banco, y hoy día destacada directora de Scotiabank, Pascorp, Transbank y del Instituto de Directores de Chile. Y María Gloria, por supuesto, ingeniera comercial con mención en administración de empresas, con formación en la Universidad Católica y en la Universidad de los Andes. Eres gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago. Cuentas con más de 17 años de experiencia en relaciones con inversionistas y gestión de proyectos asociados a temas locales y multinacionales en temas de sostenibilidad. Así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes hoy día, de que nos puedan dar su visión respecto de lo que está aconteciendo respecto a esta nueva norma. Y Mauricio, me gustaría dejar contigo este panel, que puedas partir y que nos puedas partir contando un poquitito, bueno, ¿qué es esta nueva norma 461? La cámara es tuya, ya puedes compartir tu presentación y felices de que nos puedas aquí venir a instruir un poco de qué es lo que se nos viene. Fantástico, Fadua, muchas gracias por la invitación, está buenísimo el panel y más que instruir, yo vengo acá simplemente a discutir, a conversar y a aprender también. Perfecto, entonces me gustaría partir la presentación, además de agradecer a todos los que están conectados, dando un poco de contexto para poder entender cómo llegamos a donde estamos. Entonces, como ustedes bien saben, nosotros estamos viviendo en un mundo que está cambiando constantemente. Por un lado tenemos globalización, por otro lado tenemos ciberseguridad, pandemia, que lo conocemos muy bien, y por supuesto calentamiento global, que implica mayores temperaturas, incendios, olas de calor, aluviones, aumentos de nivel del mar, entre otros fenómenos. Y como dejó muy clara la cumbre COP26, que concluyó hace 2 semanas atrás en Glasgow, las empresas, por un lado, han sufrido
los efectos que han tenido estos cambios, pero por otro lado, las empresas también son responsables de algunos de estos cambios. En materia de cambio climático, la evidencia sugiere que cuando las empresas emiten gases de efecto invernadero a través de sus operaciones contribuyen al calentamiento global del planeta. Y como consecuencia de eso, cada vez hay más conciencia a nivel internacional acerca de los riesgos y las oportunidades ESG que van surgiendo, que afectan a las empresas, pueden afectar tanto la valoración como los retornos de las empresas. ¿A qué me refiero con ESG? E representa temáticas medioambientales, S temáticas sociales y G de gobernanza. Este gráfico es bastante claro y refleja esta mayor conciencia sobre temas de sostenibilidad. Muestra este gráfico un crecimiento explosivo en el interés por parte de inversionistas de incorporar criterios ESG en sus decisiones de inversión. Este gráfico muestra el número de signatarios de los PRI, que son los principios de inversión responsable. Y en los últimos 15 años ha aumentado, la verdad, desde 0 a más de 3.000 signatarios, y que en su conjunto administran más de 100 trillones de dólares en activos financieros. Incluso en Chile existen casi 10 inversionistas que también se han sumado a los PRI. Y la expectativa de que esta tendencia siga creciendo. Uno de los inversionistas internacionales, diría yo, más relevantes en este ámbito es BlackRock, que es la mayor administradora de fondos del mundo. Administra más de 9 trillones de dólares. Y en la carta que hizo el año pasado, Larry Fink, que es el fundador y CEO de esta gestora de fondos BlackRock, el título de la carta es básicamente Sostenibilidad, el nuevo estándar de BlackRock para invertir. Entonces, con esto está dando una señal muy potente a todo el mundo. Y lo que dice BlackRock básicamente es que en su rol fiduciario, BlackRock se compromete a construir portafolios que sean más resilientes. Y esto incluye procurar retornos a largo plazo más altos y más estables en su rol fiduciario, porque BlackRock administra recursos de terceros, como toda gestora de fondos. Y por eso, como dice en esta carta, lo que está tratando de hacer BlackRock es haciendo la sostenibilidad de un elemento verdaderamente integral, de la manera, 1, cómo maneja el riesgo, 2, cómo construye los portafolios de inversión, 3, cómo diseña productos y 4, cómo interactúa con las empresas. BlackRock en cierto sentido es parecido a la AFP, que puede tener en alguna empresa una participación del 5, 10, 15%, entonces tiene asientos en directorios y usa, digamos, esos derechos para poder interactuar con las empresas y tratar de asegurar que sus intereses estén debidamente resguardados en materias ESG. Ahora, para poder realizar una inversión sostenible, necesariamente un inversionista necesita información ESG sobre la empresa en que está invirtiendo para poder ver si sus intereses están debidamente resguardados o no. Y producto de eso, ha habido una tendencia regulatoria internacional en los últimos años por exigir a las empresas listadas divulgar información ESG al público. Y nosotros en la CMF nos hemos sumado a esta tendencia internacional. Hace un par de años atrás, nosotros promulgamos lo que se llamó el Reporte de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. La empresa, el emisor de valor de oferta pública, cada vez que entrega la memoria anual al público, tiene que adjuntar a la memoria anual un reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que tiene información acerca del componente S de ESG, es decir, del componente social, como por ejemplo, 1, cómo está la diversidad dentro de la empresa, hombres versus mujeres, a nivel de directorio, gerencia y toda la empresa, y en segundo lugar, la brecha salarial entre los hombres y las mujeres. La idea acá es que las empresas que no son muy diversas no están ocupando todo el pool de talento disponible en la economía y con eso tienen una desventaja competitiva comparado a otras empresas que sí están ocupando ese pool de talento completo. El mismo año sacamos la norma hermana que se trata de divulgación de prácticas de buen gobierno corporativo en un formato siempre de comply or explain. Entonces, la empresa tiene que decir si cumple o no una lista de 100 buenas prácticas que vienen
básicamente de los principios de buena gobernanza de la OCDE, la empresa no está obligada a adoptar la buena práctica, pero sí está obligada a informarla. Y si es que no cumple con la buena práctica, tiene que explicar al mercado por qué no lo hace. Entonces, esta norma, esta segunda, tiene que ver con la letra G, la dimensión de gobernanza dentro de ESG. Pero como decía al comienzo, el mundo cambia, avanza, y nosotros como regulador del mercado de valores nos vamos adaptando. Y justamente lo que estamos haciendo ahora es avanzar en nuevas exigencias en materias ESG. Y hace 2 semanas atrás, la semana que concluyó la cumbre COP26 en Glasgow, nosotros promulgamos una nueva norma que creemos que es bastante importante, que exige nuevas exigencias de información en materia de sostenibilidad, en materias ESG a los emisores de valores de oferta pública. Algunos le llaman esta norma la 461, yo por simplicidad prefiero llamarle la norma de memoria integrada. Y les voy a explicar en un momento por qué. Lo que sabemos es que hoy día hay un creciente número de empresas chilenas que entregan algún tipo de información de sostenibilidad en un esfuerzo de autorregulación, lo hacen de forma voluntaria, ya sea a través de un reporte de sostenibilidad que anexan a su memoria anual o a través de una memoria integrada donde integran materias financieras y extrafinancieras en un mismo documento. El problema es que, uno, no todas las empresas chilenas lo están haciendo, y dos, las empresas que lo están haciendo no siempre lo hacen basado en el mismo estándar internacional de divulgación. Y eso dificulta la comparación de estas temáticas por parte de los inversionistas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros como regulador es ordenar un poco este esfuerzo. Lo validamos, creemos que es importante, pero lo queremos coordinar y ordenar un poco y establecer un mismo estándar de divulgación justamente para que los inversionistas puedan fácilmente comparar sus exposiciones en distintas empresas. ¿En qué consiste la norma? Como decía, es una norma de memoria integrada. Lo tradicional es que las empresas entreguen una memoria con información más financiera al público, de balance, de estado de resultados y otros. La idea con la memoria integrada es que combinen la información financiera con la información extrafinanciera, es decir, ESG, de manera armónica a través del reporte, cosa que el inversionista entienda de forma armónica cómo la empresa opera, cuál es su estrategia y cómo está administrando riesgos y oportunidades ESG. Lo que hace es básicamente exige a las empresas explicitar cómo integran las temáticas ambientales y sociales en su gobierno corporativo y en sus decisiones estratégicas. ¿Qué riesgos de sostenibilidad, por ejemplo, está detectando? ¿Y qué respuestas estratégicas está pensando o adoptando para hacerle frentes? Si es una empresa agrícola o una empresa vitivinícola, la empresa tiene que informar cómo está gestionando, por ejemplo, el riesgo de sequía, que sin duda afecta a sus operaciones. Si es una empresa eléctrica que tiene plantas de carbón, la empresa tiene que explicar cómo gestiona el hecho de que hay un plan de descarbonización nacional y que ya no van a haber plantas de carbón en unos años más. Entonces, ¿cómo gestiona ese riesgo de transición? ¿Cómo las empresas están fortaleciendo sus políticas de elección y trato con proveedores? ¿Cómo están abordando otros temas relacionados con los trabajadores, con las comunidades y otros grupos de interés? ¿Qué está haciendo la empresa para lidiar con algunas barreras que podrían estar inhibiendo la diversidad dentro de la empresa? Y la norma se basa en algunos pilares claves. El primer pilar, que ya lo mencioné un poco, pero lo quiero volver a enfatizar, es el de comparabilidad. Comparabilidad, estandarización, accesibilidad de la información es fundamental para que los inversionistas puedan comparar empresas. Y si que ven una empresa que está, ya sea, uno, contaminando mucho, o dos, que no está gestionando bien, digamos, el riesgo medioambiental, el inversionista puede reducir su exposición a esa empresa. Y lo que nosotros hicimos en la CMF fue básicamente colgarnos de los mejores estándares internacionales en estas materias, que hay varios, pero principalmente son tres. Uno que es GRI, que es el Global Reporting Initiative, que trata de recoger cómo la empresa afecta al entorno. SASB, que es el Sustainability and Accounting Standards Board,
que trata de recoger cómo el entorno afecta a la empresa, y pues TCFD, que tiene que ver con temas climáticos. Entonces, primer gran pilar, comparabilidad. Segundo gran pilar, materialidad. Un principio elemental es que las empresas deberían divulgar no toda la información, sino que la información, en la medida que sea material para la línea de negocios de la empresa, para comprender cómo los resultados y la situación de la empresa y el impacto de sus actividades. Entonces, por ejemplo, una empresa del sector de energía o del sector minería se va a ver más afectada por el calentamiento global que otras empresas. Una empresa de retail, por otro lado, tiene riesgos en su cadena de suministro que pueden ser más relevantes que otras empresas. Entonces nosotros queremos recoger acá el concepto de materialidad. Y justamente una de las gracias del estándar SASB, que les mencionaba anteriormente, este Sustainability and Accounting Standards Board, es que recoge el principio de materialidad, porque las empresas tienen que reportar los indicadores de acuerdo a la industria en que operan, y no todas las industrias tienen los mismos indicadores, justamente porque distintas industrias están sujetas a distintos riesgos y oportunidades. Ese es el segundo gran concepto, materialidad. Tercer gran concepto, el rol estratégico de la reportería. Acá la consideración de criterios ESG por parte de la empresa supone un cambio cultural relevante en el sector corporativo en Chile. Y por eso mismo, con esta nueva norma de memoria integrada, nosotros estamos tratando de resaltar el componente estratégico de la divulgación de información. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que la recolección y la entrega de información no se tiene que entender como un mero cumplimiento normativo, como un checklist. El regulador me exige reportar esta información ESG por alguna razón y yo lo hago. Es más que eso. Hay que entenderlo como una oportunidad que tiene la empresa, una oportunidad única para poder identificar y gestionar riesgos y oportunidades en el ámbito ESG. Y por eso mismo el esfuerzo tiene que emanar del directorio, que es la primera línea de defensa de la empresa, el máximo órgano de gobernanza dentro de la empresa. Y su rol es clave porque la cultura de sostenibilidad empieza e irradia la organización desde el directorio. Y por eso mismo nosotros hemos organizado la memoria anual de acuerdo a esta figura que aparece acá, que viene tomada del enfoque de TCFD. Primero se tiene que reportar temas de gobernanza, cómo se gobierna internamente la empresa para considerar riesgos y oportunidades ESG. Número 2, cómo la estrategia competitiva de la empresa se ve afectada por este tipo de riesgos. Número 3, cómo se gestionan los riesgos. Eso es fundamental. Y oportunidades. No quiero resaltar solamente la parte negativa de riesgo, sino que también hay una parte positiva de reasignación, digamos, de recursos. Y ahí están las oportunidades. Y pues finalmente, lo que es métrica y objetivo. Entonces, último concepto relevante de la norma, la divulgación de información como un rol estratégico. Me gustaría resaltar que en este proceso de promulgación de la norma hemos tenido una retroalimentación con el sector privado muy fructífera. Hemos recibido comentarios, sugerencias, feedback de empresas, de inversionistas, centros de gobierno corporativo, otro grupo de la sociedad civil, etc. De hecho, esta norma la pusimos no una vez en consulta con el sector privado, que es lo tradicional, sino que la pusimos 2 veces. Porque nosotros genuinamente queríamos escuchar el sector privado, que es verdaderamente al final quien tiene la expertise en estos temas. Y fuimos abiertos. Y además de estas puestas en consultas, hicimos unas mesas consultivas, que es algo que hemos hecho, es la segunda vez que lo hicimos. Lo hicimos la primera vez para el anteproyecto de ley de FinTech, y ahora lo hicimos para esta norma ESG. Y salieron muy buenos comentarios, sugerencias, de esas interacciones con el sector privado que nosotros las incluimos primordialmente. Por ejemplo, este concepto de materialidad que yo tanto enfaticé recientemente, la propuesta original de la norma no venía con este concepto de materialidad, pero a través de esta discusión con el sector privado nos dimos cuenta de lo importante que era y lo incluimos. Otro comentario muy relevante que recibimos del sector privado era, como le decía anteriormente, hoy día existen
como dos normas relacionadas a temáticas ESG que tienen que reportar las empresas, uno en el aspecto social, otro en el aspecto de gobernanza. Muchas empresas encontraron esto un poco confuso, entonces nos dijeron, pero ¿por qué no simplifican y lo hacen todo en un mismo documento? Y ahí, de ahí fue surgiendo la idea de hacer una memoria integrada. O sea, recibimos buenos comentarios y del sector privado y los incluimos. No quiero entrar en los detalles, pero básicamente esta es la estructura de la memoria integrada, que incorpora, como decía anteriormente, estas temáticas de ESG de manera integral, de manera armónica a lo largo de la memoria. No se trata de poner los indicadores ESG al final de la memoria financiera. Ese no es el espíritu. El espíritu es que la empresa cuente una narrativa que sea armónica y que permita al inversionista entender, uno, cuál es el perfil de la entidad, misión, visión, valores. Dos, cuál es el gobierno corporativo, cuál es su estructura de gobernanza, particularmente el directorio, como las prácticas de buen gobierno. Tres, estrategia, cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa. Cuatro, todo lo que está relacionado con personas, el empleados como un stakeholder muy relevante de las empresas, diversidad, brecha salarial, pero también, digamos, nueva información relacionada a, uno, corresponsabilidad parental, dos, adaptabilidad laboral, tres, flexibilidad laboral, todas temáticas que son muy relevantes, especialmente para que podamos tener una recuperación después del COVID-19 que sea sostenible en el tiempo. Hay una sección que tiene que ver con gestión de proveedores, porque los proveedores también son un stakeholder muy relevante. La empresa tiene que indicar cómo se relaciona con sus proveedores en términos de número de días de pagos, políticas de pagos, etc. Pero la empresa también tiene que evaluar a su propio proveedor en materias de sostenibilidad. Uno de los problemas, por ejemplo, que está teniendo Apple hoy día, que es la compañía con la capitalización bursátil más grande del mundo, es que está siendo acusada por graves violaciones de derechos humanos justamente por un problema con los proveedores. Un grupo de proveedores, al parecer, dicen las acusaciones, están ocupando trabajo infantil en la República del Congo. Otro, digamos, acusación dice que Apple está ocupando trabajo forzado de musulmanes en China. Entonces, los riesgos de sostenibilidad se pueden esparcir por la cadena de distribución. Entonces, hay información en esta nueva memoria integrada a ese respecto. Y ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que busca la CMF con esta normativa? Es promover un mercado de valores que sea transparente. Ese es el objetivo. Y que sea lo más transparente posible. Y esto requiere una mejora continua de información, fortalecer la accesibilidad también de la información a los inversionistas y facilitar su comparabilidad. Nosotros creemos hoy día que enfocarnos solamente en información financiera no basta. Son los mismos inversionistas los que están exigiendo información extrafinanciera, información ESG, y nosotros como regulador tenemos el rol legal de poder exigir a las empresas para que divulguen esa información a los inversionistas. Luego, si bien este hito es muy relevante, es solo el primero de una agenda un poco más amplia que tiene la CMF en materias de finanzas sostenibles. El primer pilar, digamos, de esa agenda tiene que ver con transparencia, divulgación y reportería. Y con esta nueva norma ya cumplimos, digamos, la primera parte del plan. Pero hay dos componentes más. El segundo es promover la gestión de riesgos de sostenibilidad por parte de las instituciones financieras en Chile, por parte de los bancos, las compañías de seguros, para que entiendan, digamos, las empresas en que invierten, o las empresas a las cuales les prestan las instituciones financieras, qué tan sujetas están a riesgos de sostenibilidad. Y después, en tercer lugar, promover el desarrollo de un mercado financiero que sea sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que permita canalizar recursos hacia actividades que son sostenibles en el largo plazo y que crean valor para el país en el largo plazo. Yo estoy convencido acá que existe una oportunidad única para que Chile tome el liderazgo regional en materias ESG, que eventualmente pueda atraer más inversión internacional y, como decía,
ayudar a financiar actividades que sean más sostenibles. Este es un cambio de paradigma relevante, y como todo cambio de paradigma, conlleva desafíos tanto para el sector privado como para el sector público. Déjeme partir por el sector público, porque nosotros estamos viviendo esos desafíos ahora mismo. Nosotros, la semana pasada, por ejemplo, creamos una nueva unidad dentro del organigrama de la CMF para supervisar este tipo de temáticas ESG. Nuestros equipos tienen un gran expertise en supervisar materia financiera, pero existen algunas brechas para entender, monitorear, fiscalizar información extra financiera, y hay que capacitar a nuestros equipos, hay que adaptar nuestra estructura interna, y en eso estamos. Y por supuesto, los desafíos para el sector privado son aún mayores. Ya hay algunas empresas, como decía anteriormente, que reportan este tipo de información, pero no todas las hacen con los mismos estándares, entonces algunas van a tener que ajustar sus estándares. Y para las empresas un poco de menor tamaño, que no están reportando este tipo de información, van a tener que adecuar sus sistemas, cambiar sus estructuras, unidades de control, designar responsables, contratar expertos. Y eso es un esfuerzo, digamos, que es considerable, y nosotros como regulador lo entendemos, y justamente para poder mitigar, hemos decidido hacer una implementación gradual de esta exigencia regulatoria en el tiempo. Entonces, para el ejercicio comercial del año 2022, la idea es que las empresas más grandes reporten, las que tengan activos por más de 20 millones de UF, alrededor de 750 millones de dólares para arriba. Luego, el 2023, aquellas empresas que tienen activos entre 1 millón y 20 millones. Y el 2024, el resto de las empresas. Esto sin perjuicio, por supuesto, de que si una empresa de forma voluntaria, de menor tamaño, de forma voluntaria, quiere empezar a divulgar, nosotros encantados. Lo único que queremos es que las empresas avancen, sean transparentes y divulguen más información. Y ya para concluir, el desafío está, bueno, que los actores del mercado, digamos, por un lado, hagan propio este plan o esta agenda que tiene la CMF de sostenibilidad en sus esfuerzos de divulgación, y por otro lado, en que los inversionistas consideren cada vez más criterios de ESG en sus decisiones de inversión. Y acá me gustaría resaltar el esfuerzo que hizo exactamente hace un año atrás la Superintendencia de Pensiones en Chile, donde exige a las AFPs empezar a considerar criterios ESG en sus decisiones de inversión. Y por supuesto, ahora que las empresas van a poder reportar de forma armónica ese tipo de información, las AFPs van a poder incorporar estas temáticas en sus decisiones de forma mucho más efectiva. Muchas gracias a todos por su tiempo. Oye, muchas gracias. Ahí los veo, perfecto. Ya, nos dejaste hartas preguntas sobre la mesa, y recordar también que tenemos abierto el chat y Q&A para quienes quieran ir enviando preguntas y aquí poder ir administrándolas en este panel. Entonces vamos a partir. Yo tengo algunas que están medias preparadas de algo que son más generales, pero que quizás nos permiten ir abriendo como este panel. Y es tan general, pero es para todas las que hoy día nos acompañan acá en este panel, y me gustaría partir con Karen. Karen, en base a lo que viste de Mauricio, me gustaría saber cómo ves esta nueva norma. ¿Cómo miras esta nueva norma? Hoy día tú estás como directora y te sientas en el rol de directora, y a mí me interesa ver cómo ves esta nueva norma como Karen Ergas en el rol con el sombrero de directora, porque esto ya no es responsabilidad de un departamento de sostenibilidad, y me gustaría que me contaras cómo tú ves esta norma desde tu rol. Gracias, Fadwa. Hola a todos, encantada de estar acá. Gracias, Mauricio, por tu presentación. Fadwa, yo, mira, la norma la veo como una invitación. Creo que esto es inevitable, así que hay que tomarlo como algo bueno y una oportunidad. Me parece que en todas partes del mundo se está hablando mucho de que todo esto es un riesgo y una oportunidad, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el negocio que hacemos y el propósito de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que me parece la norma? Algunas cosas de la norma. En algunos aspectos creo que llegó un poquito tarde, en algunos aspectos creo que podría haber llegado un poco después, incluso cuando las cosas estén más claras. Así que siempre, nunca hay un momento óptimo de que llegue una norma, ¿no? Porque por algunas cosas puede ser tarde y por otras cosas puede ser todavía muy temprano. Me parece que es una norma que recogió
recogió opiniones. Eso me parece como primer punto una cosa buena. Recogió opiniones y hubo diálogo y eso fue bueno. Me parece que es una norma también inteligente en el sentido de que recoge materialidad. Y creo que eso es lo más importante, para que no todos hagamos de todo, sino que haya un buen ejercicio de elegir qué es lo importante, que elegir qué es lo relevante para cada empresa. Así que todo esto que tiene que ver con la materialidad y con el rol del directorio de la materialidad me parece súper importante. Y lo otro que me pareció importante es la gradualidad también. Creo que es bien importante que se haya dado un horizonte de tiempo, y en términos de que los más grandes tengan que cumplir antes y los otros después. Otra cosa que me parece positiva en la norma es que hace referencia a estándares internacionales, cosa que me parece que estandariza y nos hace, a los que ya estaban empezando, les hace posible seguir, y a los otros les hace posible rápidamente ubicarse con qué estándares se puede trabajar. Me parece que algunas cosas faltan, por ejemplo, a lo mejor quedó todo lo del propósito, la misión y la visión, quedó un poco sin explicar muy bien de qué se trataba. A lo mejor ahí vamos a necesitar un poco más de pensar para que todos entendamos lo mismo. Creo que hay muchos desafíos. ¿Quiénes van a hacer estas cosas? ¿Qué van a hacer las empresas auditoras de auditoría externa? ¿Cuál es el rol de la auditoría interna? Hay algunas cosas que todavía quedan, pero me parece que es una oportunidad para que la empresa que tenga que hacer esto tenga que revisar su estrategia, revisar realmente su mapa de stakeholders y qué es lo que es importante, y reimaginar qué es lo que se trata de esto del reporte. Eso así como opinión inicial. Gloria. A ver, yo primero quiero agradecerle a la CMF por la norma. A nosotros nos parece que haber considerado en 2 instancias los comentarios de los emisores, reconocer que es necesario tener doble materialidad, obligar a los emisores, en el buen sentido de la palabra, a hacer un análisis de materialidad, a identificar qué es lo más relevante, considerar que habíamos varios que estábamos transitando hace años con GRI y que tenemos que complementar con estándares que son SASB y TCFD, que te dan un marco, va a hacer que tengamos unas memorias bien redonditas. Yo entiendo lo que dice Karen, que IFRS está viendo cómo avanzar también, pero a nosotros nos parece de verdad que este es un muy, muy buen avance, porque integra visión de inversionistas. Si bien la CMF vela por el inversionista, está considerando que hay que reportarle al resto de los grupos de interés, y al final reconoce un poco que las compañías se tienen que ganar la licencia social para operar. Entonces, a nosotros nos parece que es un buen poroto que se está anotando la CMF con la norma. Rosario, a ti te tocó estar del otro lado también. ¿Cómo lo ves tú? Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es súper pertinente que estemos conversando desde el Instituto de Directores de esto, y feliz de encontrarme aquí con el comisionado Mauricio Larraín de nuevo. Yo creo que es un momento bien importante, hay algo bien particular de la cultura chilena, que estemos contentos y estemos celebrando una norma. Ya eso es medio extraño, pero habla como de la aproximación que tenemos en Chile como a los marcos regulatorios, y también al rol que le atribuimos a los reguladores de ir ayudando a conducir estos procesos. En muchos países esto no está haciéndose por vía regulación, sino que el propio sector privado el que está abordando esto por vía autorregulación. Entonces, primero que nada, yo creo que es una norma que era muy bien esperada por el mercado y por muchos grupos de interés, y eso yo creo que se refleja en lo que explicó Mauricio en su presentación de la interacción con el sector privado en la construcción de la norma, y eso espero que ayude como a que tenga como adherencia en ese sentido. Creo que es una norma que ayuda mucho al objetivo que se plantea de ayudar a reducir asimetrías de información, de contribuir a mayor transparencia del mercado, y a esta necesidad que veía desde el mundo inversionista de contar con mejor información
cómo abordar esta falta de estandarización de la información que se entregaba, que no fuera cuantificable, que no fuera medible. Pero además creo que es una norma que está pensada en forma bien inteligente para generar incentivos correctos para las discusiones que se den adentro de las empresas. Esto que explicaba Mauricio de caminar hacia una memoria integrada, que integre estos factores ambientales, sociales, de gobernanza, desde el gobierno corporativo, desde la estrategia, creo que es lo que va a permitir que estas discusiones se den desde los directorios. La memoria es un instrumento en que los directorios le presentan a los accionistas una rendición de cuentas. Y entonces, el que sea el directorio el responsable de declarar y difundir esta información, yo creo que va a contribuir a que estas discusiones se den al interior de las empresas y así se alineen las estrategias e ir avanzando hacia empresas que sean más resilientes, que atiendan las necesidades de los accionistas, pero también de los grupos de interés que planteaba Gloria. Así que yo creo que eso es bien pertinente. Yo también valoro lo que se planteaba acá del proceso de construcción de la normativa, de una consulta pública, de un regulador interesado en entender la visión del mercado y también de identificar los impactos de la norma, y la sinceridad con que también se reconoce en el informe normativo, que lo invito a leer el que no ha tenido tiempo, de que esta es una discusión que está en curso. O sea, todavía no hay una convergencia a nivel internacional sobre un estándar único. Vamos a tener un rol desde este Instituto IFRS de ir caminando hacia estándares, esperamos, globales, pero aquí la CMF hace una opción de decir, no voy a esperar, voy a poner esto encima de la mesa, entendiendo que las empresas ya están haciendo también un esfuerzo de reporte. Creo que lo planteó Karen, los esfuerzos o la manera en cómo se resuelven los temas de materialidad son bien relevantes, y también de gradualidad. Acá va a haber un esfuerzo desde las empresas bien importante de cómo ir preparándose, desde los inversionistas también de interactuar con las empresas y asegurarnos de que la información que se entregue después sea útil, ¿cierto? Y el alinearnos al estándar internacional hace mucho sentido en un mundo como inversión global. En lo positivo, en lo desafío, yo creo que está bien planteado pensar en cómo se va a implementar esto, cómo la CMF va a armar un marco de supervisión. Es una muy buena noticia que lo estén pensando desde lo estructural y desde los recursos, cómo abordar estos desafíos de supervisión. Y probablemente si pensamos como cuando en Chile se migró como los estándares contables de IFRS, que fue un proceso largo, de mucho de entregar información, de desarrollar competencias y capacidades, probablemente esto va a requerir un esfuerzo coordinado del sector público, del sector privado, bien importante para ir desarrollando esas capacidades. Y hay cosas que las normas nunca han alcanzado a resolver, y probablemente va a ser necesario tener como algunas guías para ir precisando algunos conceptos. Me encantó, por ejemplo, ver en la norma que se le pide a los directorios plantear una visión sobre la innovación, pero un concepto bien abierto. Entonces yo creo que vamos a necesitar un poquito más de guía. Y lo último, y también lo reconoce la norma, es cómo nos aseguramos de que esta información se entregue al mercado en una forma que sea fácil de procesar, fácil de analizar, como migrar desde los PDF a realmente que esto pase a ser un acervo, o sea, que sea una base de datos de buenas prácticas que sirva para análisis de los inversionistas, pero también para tener una vitrina de mejores prácticas, pensando en que esto va a ser obligatorio para un conjunto de empresas, pero puede pasar a ser un benchmark para muchas otras. Oye, y eso, Rosario, que tú estás hablando, justo me viene a una pregunta que se están haciendo probablemente muchos de los que hoy día nos acompañan. Mauricio, ¿todas las empresas son susceptibles a este reporte integrado? ¿O esta nueva norma solo es aplicable a las empresas abiertas a la bolsa? Que es una pregunta muy simple, pero que es básica también para empezar a responderse, porque vamos a tener gente conectada que a lo mejor son empresas familiares o empresas más pequeñas, o este es un estándar solo hoy día para las empresas abiertas, pero que vemos que de alguna manera que cualquier empresa que quiere ser sostenible va a tener que empezar a mirar estos estándares, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Fadwa. Y bueno, y por supuesto también gracias a Karen, Gloria y Rosario por sus comentarios positivos respecto a esta nueva normativa. Mira, Fadwa, esta norma aplica en primer lugar a los emisores de valores de oferta pública, que incluye a las empresas listadas en bolsa, que son las que emiten acciones, pero también incluye a las empresas que emiten bonos que se transan en el mercado de valores, que no necesariamente se transan en bolsa. Entonces, el universo es más amplio, es emisores de valores de oferta pública. Ese es como el punto de partida. Y a eso se le suma, y les pido por favor paciencia porque esto es un poco complicado, pero eso se le suma a los bancos, las compañías de seguros, las bolsas
las administradoras generales de fondos, infraestructuras e incluso las empresas públicas. Entonces, ese es todo el scope para los cuales le aplica esta norma. Ya, eso es lo primero. Y después, la segunda parte es que, dicho lo anterior, si bien las empresas que no son emisores de valores de oferta pública, ni bancos, ni compañías de seguros, no tienen esta obligación porque no están reguladas por la CMF, lo pueden hacer de forma voluntaria. Nada lo impide, por el contrario. Y acá me cuelgo las palabras de Rosario. O sea, qué mejor, digamos, que las empresas reportantes sirvan como vitrina de buenas prácticas para las empresas más pequeñas, quizá una pyme o quizá un grupo cerrado, un family office, que no tienen la exigencia legal de reportar esta información, pero que lo quiere hacer. Y al ver, digamos, el buen ejemplo de las empresas más grandes que ya lo están haciendo, puede ir copiando las buenas prácticas. Ok, la norma anterior decía que uno tenía que, era el típico cuestionario, ¿no es cierto? Que probablemente muchos de los que están acá conectados, porque también viene con una pregunta, teníamos 99 preguntas, era si no, explique por qué. Sí. Hoy día también va a ser lo mismo, o sea, voy a tener una memoria integral y si no la tengo que explicar por qué no la tengo. O sí voy a estar llamado a tener que dar cumplimiento a esto. No, sí o sí va a estar llamado, cuando le corresponda en el tiempo, a hacer cumplimiento de esto. Técnicamente, esta norma que llamas tú con las 99 preguntas, que se llama la norma 385, se deroga. Y técnicamente, la otra norma hermana, que es la de responsabilidad social y desarrollo sostenible, también se derogan. Porque justamente lo que nosotros tratamos de hacer, Fado, es de incorporar en un solo documento estas otras dos normas, para hacerlo más fácil. Para el inversionista y entonces, para el público. Ahora esto ya no es explique, ahora es y usted va a tener que cumplir. No, perdona, no, Fadua, no, perdona, no. Acá siempre los temas de gobernanza, el rol, perdona, Fadua, no fui claro. Lo que quise decir es que la norma anterior 385 y 386 se derogan y lo que queda es solamente la memoria integrada. Esa es una cosa. Pero lo segundo, y quiero ser muy enfático en esto, acá la CMF no obliga a ninguna empresa a hacer nada. Si que hay una empresa que contamina mucho, a la CMF no le puede corresponder menos decirle que contamine menos. No es nuestro rol. Lo único que podemos decir nosotros es, señora empresa, divulgue cuánto contamina, cuál es su huella de carbono, cuál es su huella hídrica, cuál es su gestión de residuos. Entonces es un esfuerzo simplemente de divulgación, de transparentar, de más información. Las empresas no están obligadas a adoptar ninguna práctica ni ninguna meta para nada. Lo que sí están obligadas es a ser más transparentes. Y después, los inversionistas, los stakeholders, los clientes pueden decidir si poner presión, por ejemplo, sobre una empresa que está contaminando mucho, o que está consumiendo mucho agua, o que no está gestionando bien el riesgo climático. Pero, insisto, la norma en sí misma no obliga a las empresas a tomar medidas. Lo único que les obliga es a informar. Gracias, Fado, por ayudarme a aclarar eso. Es que es súper importante. Y en eso, Karen, voy contigo porque tú estás ahí en el directorio y entonces te voy a decir, bueno, Karen, tú como directora o como directorios en los cuales hoy día estás participando, ¿qué están implementando? ¿Cómo implementarán estos cambios en el directorio? Porque hoy día tiene una nueva norma que nos aclara Mauricio. Esto no es que la CMF te va a venir a decir, usted como supervisando si lo cumpliste o no, tú vas a tener que reportar. Bueno, ¿qué están reportando hoy día o cuál es el plan que tienen para poder reportar? Porque a mí me pasa que yo todavía sigo viendo los temas no financieros un poquito alejados de la agenda del directorio en general. Sabemos que empresas que sí se han subido a este camino, pero yo diría que todos nosotros nos sentimos también un poco en pañales, como que estamos todavía aprendiendo y que nos falta muchísimo aprendizaje porque son temas nuevos. Entonces, cuéntame, ¿qué hay en la agenda para este 2022? Estamos terminando el año, entonces, ¿qué hay en la agenda del directorio 2022 pensando en esto? Mira, no sé cuánto hay en la agenda todavía, así que vamos a dar gracias de nuevo por la gradualidad, porque no creo que todos estemos tan listos, ni que esto haya ya sido, ¿no es cierto?, salió recién ahora en noviembre, no digamos que en todas las empresas esto ya es parte de la agenda 2022. Pero yo creo que hay una gran diferencia. Mira, esto es una gran oportunidad para que el directorio no conteste un cuestionario. Esto no se trata de contestar un cuestionario, esto se trata de tener una conversación. La única manera de
de poder abordar esto desde el perfil de la entidad, información histórica, propiedad, accionista, gobierno corporativo, gestión de riesgo, y cuando tú vas recorriendo el índice de la norma, la única manera de hacer esto es tener una discusión de la estrategia, de qué somos. En Estados Unidos se habla de las 3P, ¿no? People, Planet y Profit, ¿no? Entonces, ¿cómo estas 3P tienen relación unas con otras? Entonces, yo creo que lo que vamos a tener que hacer en los directorios es una conversación larga. Esto no es contestar un cuestionario, esto es tener una conversación larga de qué es lo que importa y para quién. Entonces vamos a tener que sentarnos y conversar con los stakeholders, ¿no es cierto? Y tratar de ver qué es material para nosotros. Dentro de lo que nuestra empresa hace, qué es material y para quién es material. Y vamos a tener que elegir, porque de eso se trata. Se trata de elegir y de priorizar cuáles son las cosas en las cuales en ESG nos vamos a focalizar. Yo creo que eso es súper importante. Vamos a tener que hablar con los stakeholders, vamos a tener que priorizar, vamos a tener que ver qué es lo que materialmente es importante para nosotros. Eso es lo más importante que tiene que hacer el directorio, decidir eso. Y después lo que hay que hacer es no perseguir tantos índices, es de nuevo elegir qué índices son importantes para nosotros. Y después de eso tenemos que ver cómo vamos a producir esa información. ¿Quién la va a producir dentro de la empresa? Muy importante saber quién la va a producir, no dejar que hayan silos, ¿no es cierto? Sino que tratar de unificar el criterio de dónde está esta información. Esta información tiene que, ojalá, apoyarse en tecnología, por ejemplo. Es una gran oportunidad para que la empresa ocupe más tecnología y para que automatice un poco algunos procedimientos, porque estos me van a permitir levantar esta información de manera más fácil. Y tengo que tener mucho cuidado de que esta información, ¿no es cierto?, sea fidedigna, sea medible, sea consistente, sea clara, ¿no es cierto?, sea completa, y que no haya greenwashing aquí, sino que lo que yo digo, what I show is what I mean, ¿no es cierto?, es realmente verdad. Y es re importante también dónde la voy a poner. ¿Dónde? ¿A quién se la voy a contar? ¿Dónde la voy a poner? Porque aquí lo que dijo Rosario también me parece súper importante, que no quede en un PDF, ¿no es cierto? Y que no quede en alguna memoria, sino que la voy a usar para comunicarme con mis stakeholders. Entonces, yo creo que todas esas cosas son las que tenemos que hacer ahora, Fado. Los roles y responsabilidades dentro de la empresa y la discusión estratégica de qué es lo que nos importa y cuáles son las cosas que materialmente son relevantes para nosotros. Yo creo que aquí vamos a tener que reportar distinto, pero vamos a tener que intervenir un poco en la estrategia. Sin lugar a dudas, esto es una conversación estratégica y vamos a tener que afectar el modelo de negocio. Oye, Rosario, nos llegó también una pregunta de Claudio Muñoz, y te la voy a hacer a ti porque hoy día tú también estás en el rol de directora, y entonces, ¿cuál va a ser el rol y las responsabilidades que ves tú de los directores y de los gerentes en promover el cambio de esta visión? Quizás colocando este concepto de sostenibilidad en el centro de negocio, ¿no? Como en este pilar estratégico que Karen nos acaba de señalar, y que guíe la toma de decisiones. ¿Cómo ves tú ahí qué está pasando finalmente en las compañías? A ver, yo creo que va a ser central, y yo leo esta norma como un mensaje directo a los directorios, y así que instancias como esta, de ir generando herramientas para los directores para hacer esta discusión, creo que son sumamente importantes. O sea, si los directores no se alinean con esto, si no entienden que gestionar estos riesgos que no son financieros son lo que determinan la resiliencia de la empresa en largo plazo, que después impactan también en su valoración, en sus retornos y en cómo los inversionistas lo miran. Pero si esa conversación no se da en los directorios y también en los accionistas que eligen esos directorios, yo creo que va a ser difícil empujar este tipo de temas. Y déjame conectarlo un minuto con el rol de los inversionistas acá también. Hay empresas que tienen este tema muy decantado, que tienen una discusión profunda sobre su propósito hace mucho tiempo, y eso es lo que muestra la cantidad de empresas que en Chile que reportan hace tiempo, y hay ejemplos muy interesantes de buenas memorias integradas hace rato. Hay otras empresas que van a ir probablemente reaccionando más bien a presiones externas, ¿cierto? Sea de los reguladores o sea de los inversionistas.
Y yo creo que en estructuras de propiedad como la chilena, el rol de los inversionistas institucionales, De la sobre sociedad todo, civil, que también vamos a ver cómo también comienza a presionar, ¿no? Vamos a tener ahí 3 frentes de... efectivamente. En general, yo creo que el tema de transparencia en esto es leer bien el entorno y va a hacer que estos temas se vayan tomando un espacio importante de los directorios. Por eso es importante esta conversación que estábamos teniendo ahora, que la conversación al directorio sea una conversación estratégica y no un checklist. Eso no le aporta valor a las empresas. Y acá yo creo que los inversionistas pueden cumplir un rol bien importante en ir empujando estos temas. Mauricio ponía el ejemplo de BlackRock como un inversionista institucional con un peso específico importante que dice la sostenibilidad es mi nueva estrategia de inversión. Es cómo diseño mis portafolios, cómo diseño productos cuando digo hay un fondo ESG, y también cómo interactúo con las empresas en las que invierto. Cuando voy a elegir directores, a qué directores invierto, a qué directores elijo, qué les demando, cuándo desinvierto. Por ejemplo, otros fondos soberanos como el Fondo Noruego ha dado señales súper claras también de sentarse con las empresas y decir quiero ver esto en los reportes, quiero menos palabras, quiero menos retórica, quiero números y quiero KPIs, quiero mediciones que me permitan ir viendo esa evolución. Entonces yo creo que acá hay varias piezas sobre la mesa. El directorio es clave, el respaldo que haya de los accionistas es clave, y yo creo que los inversionistas minoritarios que se involucren, que puedan hacer este rol como stewardship, también pueden ir empujando a las empresas que están menos convencidas a entender que son riesgos que hay que gestionar, pero también a ver las oportunidades. Ojo con eso, acá, sobre todo si pensamos en temas de cambio climático o como la pandemia nos ha mostrado, que las empresas que son resilientes, que tienen buena estrategia de sostenibilidad, van a ser capaces de atraer mayor inversión. Oye, Yuye, ¿y qué acciones está tomando la bolsa para apoyar a las empresas en este nuevo escenario? Porque ¿están preparadas las empresas chilenas y cómo ustedes desde la bolsa los están finalmente como apoyando para poder trazar ese camino, ¿no? A ver, yo creo que la mayoría de los emisores más grandes o más recurrentes, porque tenemos un montón que solo son emisores de bonos, pero sí son muy recurrentes, ya han ido transitando hacia esto. O sea, GRI es un estándar que la mayoría están ocupando, entienden que hay que preocuparse de estos temas, los bancos de inversión nos dicen que hay inversionistas que hoy no quieren poner un peso en compañías que no tengan nada declarado de sostenibilidad. Entonces eso va a ir empujando a todos subirnos al estándar. Aparte nos está empezando a pasar que las compañías chilenas están empezando a buscar financiamientos afuera, que antes en este país por muchos años era muy fácil salir a levantar capital en el mercado a tasas maravillosas, y eso no nos ponía tanta presión respecto de ir a competir afuera. Hoy día sí, entonces vemos que hay avances. Nosotros hemos hablado con los emisores y les parece que la norma es súper buena. Claro, tiene que perfeccionarse y hay cosas que pueden mejorar como toda norma. Mauricio dijo que esto era un proceso, pero hay un emisor grande que de hecho está por aquí en este webinar, que hizo el ejercicio y que si ve lo que tiene GRI y lo que tiene SASB y lo reporta, cubre como el 70% de todos los requerimientos que le hacen todos los inversionistas. Es un emisor grande, tiene muchos inversionistas, se dedica a responder cuestionarios. Entonces, si nosotros vamos avanzando en esto, al final vamos a liberar tiempo de los emisores para gestionar. Y creemos que por ese lado es un tremendo avance. ¿Las compañías están preparadas? Sí, hay algunas que van a transitar estos 2 años con un poquito de dolor, porque hay cosas nuevas que hacer, pero nosotros creemos que en términos generales no va a haber gran resistencia a esto. ¿Y qué estamos haciendo desde la bolsa? Bueno, cursos de reporte con la nueva norma, que tú estás en uno de esos. Estamos preparando un training para analistas de inversión que estamos conversando con la Bolsa de Luxemburgo, que está súper avanzada en temas de sostenibilidad para que lo certifique. Acabamos de lanzar la semana pasada una nueva guía con el GRI, incorporando los cambios que hicieron ellos en octubre, y para poder también explicarle a los emisores cómo hacer conversar
GRI con SASB, para que tengamos las dos cosas en la memoria. Por ejemplo, cuando supimos en la segunda consulta que sacó la CMF que estaban pensando incorporar SASB, hicimos nuestros comités de Investor Relations y comité de inversionistas con SASB y los invitamos a ellos a contar qué eran, cómo funcionaban. Hemos hecho también todos los contactos para que el que quiera saber más pueda ir en el fondo, juntarse con ellos. Entonces, por nuestro lado, que también somos emisores y tenemos que reportar a la CMF, pero tenemos este rol un poco especial, también estamos incorporando en la memoria de este año, si bien a nosotros nos tocaría reportar en el ejercicio de 2023 con la nueva norma, nosotros estamos incorporando todo lo que podamos meter. Obviamente hay cosas que no van a estar, pero creemos que andamos como por el 75% de cumplimiento del nuevo requerimiento, y estamos haciendo los esfuerzos en una organización chiquitita de 250 personas de ir hacia allá. Entonces, todo ha sido a través de alianzas. Nosotros creemos que tener de partner al regulador, tener de partner a las asociaciones, a los estándares, es lo que nos va a ayudar, y de hecho ustedes son partner nuestros también en hacer varias cosas. Mauricio, si las empresas están obligadas a informar, ¿qué pasa si no informan? ¿Y qué efectos ves tú en el mercado como a largo plazo pensando en esta nueva normativa? Gracias, Fadua. Oye, y aprovecho de hacer un reconocimiento a la Bolsa de Comercio por todos los esfuerzos que mencionaba Gloria. Entonces, esto sin duda es un esfuerzo del sector privado con el sector público, y me alegra que sea fructífero el esfuerzo conjunto. Entonces, Fadua, la pregunta tiene, en verdad son dos preguntas distintas. Entonces, déjame partir con la primera. Sí, las empresas tienen que reportar la memoria integrada cuando le corresponda en el tiempo. Es una exigencia regulatoria. Lo tienen que hacer. Y dado que estamos acá en el instituto, a mí me gustaría, digamos, resaltar que el primer llamado a velar por el cumplimiento de esta normativa es el directorio de la empresa, porque es el directorio quien cuenta con más y mejor información como para poder evaluar la calidad y la suficiencia de todas estas temáticas ESG. Y en segundo término, la CMF va a supervisar y monitorear la entrega oportuna y veraz de la memoria anual. Como decía anteriormente, vamos a tener que capacitar a nuestro equipo para poder entender mejor cómo analizar y fiscalizar este tipo de información. Y por eso hablamos de una implementación gradual en el tiempo. Ahora, si digamos, la empresa, quiero ser bien claro, el objetivo no es asustar, pero como toda regulación hay que cumplirla, y si no se cumple, la empresa arriesga sanciones por no entregar este tipo de información. Y por supuesto, el escenario más grave, que yo no me quiero poner en escenario porque no creo que sea relevante, pero hay que decirlo, soy regulador, es que si que la empresa entrega información falsa es muy grave, porque se considera no solamente, digamos, una infracción administrativa, sino que eventualmente una administración penal. Pero acá yo insisto, no me quiero poner en ese escenario, veo esto como una oportunidad para la empresa de identificar y gestionar riesgos en el ámbito de ESG, y creo que está en el mejor interés de la misma empresa aprovechar esta oportunidad. Entonces, esa era la primera parte de la pregunta. ¿Me puede repetir la segunda, Fadua, que ando con déficit de atención? Estamos todos igual a fin de año, no te preocupes. Efectos de largo plazo. Ok, si yo no informo, obviamente tengo sanción, pero por otro lado, ¿qué efectos de largo plazo crees tú que debiésemos ver que esta normativa va a implicar como para el mercado, ¿no? O sea, algo se va a tener que mover la aguja. Yo creo que algo también la normativa va a ir a visibilizar. Entonces, ¿qué ves que va a visibilizar, no? Perfecto, sí, es súper buena esa pregunta y muy importante, porque como yo lo veo, Fadua, es que a medida que las empresas empiecen a reportar más sobre temáticas ESG, los inversionistas, tanto locales como extranjeros, pueden discernir mejor entre empresas más y menos sostenibles. Y en busca de resguardar los intereses, los inversionistas pueden terminar aumentando la exposición que tienen en su portafolio de empresas que sean más sostenibles, y disminuir la exposición que tienen en empresas que sean menos sostenibles.
Entonces, Fado, ahí está el incentivo de las empresas para ser más sostenibles. Yo soy economista, entonces yo creo en el mundo de los incentivos. Tiene que haber alguna zanahoria, ¿no es cierto?, para que las empresas se muevan a ser más transparentes y divulgar más. Una de ellas puede ser el hecho de que una mayor exposición por parte de los inversionistas significa una mayor presión de precios que se puede traducir en mayores valoraciones y un menor costo de capital. Entonces, ese es un premio, entre comillas, para la empresa. Y así como lo veo yo, Fadua, se logran al menos dos beneficios relevantes en el largo plazo. Por un lado, el mercado de valores se hace más transparente, atrae más inversionistas internacionales, logra mayor profundidad y liquidez. Todos esos son aspectos que son muy valiosos. Ese es por el lado desde el mercado. Pero por otro lado, las empresas nosotros creemos que se pueden hacer más sostenibles. ¿Por qué? Porque están, digamos, están pasando por un proceso de cambio cultural, por incluir el enfoque de sostenibilidad en la estrategia corporativa. Entonces, tal como decía Karen, las empresas, partiendo del directorio, van a empezar a incluir estas temáticas en la estrategia corporativa de la compañía. Y eso al final se traduce finalmente en una economía, Fadua, que es más sostenible. Y la última cosa que quería resaltar, yo estaba hablando mucho de los inversionistas. ¿Y por qué? Porque, como decía también Rosario, el rol de la CMF es justamente reducir la asimetría de información entre los inversionistas y las empresas. Pero acá existe otro stakeholder que también es muy relevante, que son los clientes de las empresas, los consumidores. Y a medida que los clientes estén más informados sobre las prácticas de sostenibilidad de las empresas, los clientes pueden decidir comprar menos productos y servicios de empresas que sean menos sostenibles, especialmente los clientes más millennials. Eso es algo que se ha observado a nivel internacional. Entonces, Y la fuerza laboral, que yo creo que ahí tenemos un gran desafío en términos de talento, que quién va a querer trabajar en cierta compañía. Yo creo que ahí... Exactamente. Entonces, existen presiones de distintos stakeholders. Yo hice harto énfasis del stakeholder que son los inversionistas, los accionistas. Pero, ¿por qué? Porque eso es lo que está bajo nuestro perímetro de regulación. Pero tal como dices tú, los clientes, la presión por parte de los empleadores, de los empleados, la presión por parte de los proveedores, todo eso pone presión para al final hacer que la empresa sea más sostenible y una economía más sostenible en su conjunto. Muchas gracias, Fabio. Gracias a ustedes. Karen, Mauricio dijo la zanahoria. Ya, yo quiero saber algo respecto a esa zanahoria. La zanahoria a los ejecutivos que están en primera línea. ¿Tú ves un cambio de zanahoria a una zanahoria de largo plazo, en el sentido de que se espera que este cambio sea profundo y entonces que se llegue a modificar, por ejemplo, la estructura de incentivo que hoy día tiene la primera línea? Mira, tal como la zanahoria, yo te podría hablar también del huevo de la gallina. ¿Ah? Acá hay varios dichos que nos ayudan, ¿ah? Porque es el stick o el carrot y también el huevo de la gallina. O sea, ¿qué viene primero, no? Si es que la sociedad y el entorno va a darle importancia a esto, por lo tanto, por supuesto que los incentivos van a tener que estar para los ejecutivos, ¿no es cierto? En el fondo, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa premia lo que en el fondo el entorno está dándole más valor a la empresa. Entonces yo creo que todo tiene mucho que ver, ¿ah? Pero yo sí veo, Fadwa, la necesidad de alinear los incentivos. O sea, sin eso va a ser muy difícil, ¿no? Que haya un silo, que haya alguna persona en la empresa preocupada de ESG y no esté toda la empresa alineada con esta cosa de ESG. Así que me parece que los incentivos sí van a estar. Me parece que tiene que haber una consistencia entre la narrativa y el negocio. O sea, esto no puede ser un cuento, sino que tiene que haber una consistencia entre lo que se dice y lo que se optó como importante y se comunicó y se midió con lo que realmente es importante en el propósito de la empresa. Y yo creo que vamos a ir convergiendo en eso. ¿Ah? Una de las cosas que a lo mejor ayudaría es que el colegio, la Asociación de Auditores Externos de Chile, cuando hizo este documento de Creando Valor Sostenible hacia una divulgación de calidad, ellos proponen tener una base de datos en Chile que permita que las empresas puedan consultar y permita que pueda haber un benchmark. Entonces yo creo que mientras más público esto sea y mientras más medible, y eso que decía Rosario de los KPI me parece súper importante,
Todo ese vocabulario ayuda mucho a que también sea importante y sea posible ponerlo en los incentivos de los ejecutivos. Eso creo que es súper importante, que haya un lugar y que haya un benchmark y que se pueda medir esto para que entonces uno le pueda decir a los ejecutivos como directorio, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos medir y eso es lo que queremos lograr. ¿Y ese es tu rol como directora independiente? Mira, yo creo que el rol de director independiente es el rol de director. Es qué es lo mejor para esta empresa y qué es lo mejor para todos los stakeholders de esta empresa. En ese sentido, yo creo que resguardar la sustentabilidad a largo plazo de la empresa y el éxito de la empresa y estas 3P, el profit, que es muy importante, el people y el planet, eso es lo que vamos a tener que hacer todos los directores. Yo creo que los directores independientes vamos a tener que hacerlo igual que los otros directores. La propiedad en Chile está muy concentrada, sí, los inversionistas institucionales, ¿no es cierto?, no sabemos cuán importantes van a ser en el futuro dentro de la propiedad de la empresa, pero me parece entonces que para lograr todas estas cosas es súper importante que sean todos los stakeholders los que ejerzan presión y también influencia. Así que para eso vamos a estar todos los directores trabajando. Rosario, ahora tú. Nos dijiste que los portfolios de inversión ya están incorporando algunos factores ESG. Comentan un poquito de eso, pero también sobre la demanda de parte de los inversores para la adopción, en el fondo también de buscar este tipo de portfolio. Entonces, ¿cómo ves, por un lado, la incorporación de estos factores, pero por otro lado también la demanda que tienen los inversores en la adopción de esta norma para poder visibilizar de alguna otra manera cómo se está posicionando el mercado? A ver, yo creo que se ven que los activos bajo administración, los calificados como ESG, empiezan a tomar una preponderancia, y eso a nivel global y también en Chile. Vemos fondos soberanos que empiezan a aumentar las exigencias de cómo se gestionan estos factores. Lo comentaba Mauricio, vemos también un aumento de inversionistas que deciden suscribir estos principios de inversión responsable, y eso no es simplemente una declaración o una buena etiqueta que ponerse, sino que implica un compromiso, ¿cierto?, de realmente incorporar estos factores en tus procesos de decisiones de inversión. Yo creo que el trabajo que se hizo desde el Ministerio de Hacienda en esta mesa de finanzas verdes, de sentar a conversar el sector público y el sector privado, que termina con un compromiso voluntario desde el sector financiero, en banca, en compañías de seguros, en administradores de fondos de inversión, es una buena forma de trabajar y plantea un mapa de ruta. Y es público y es de cara al mundo inversionista, de cara al mundo de los trabajadores, de cara a los inversionistas del futuro. Hay una cuestión generacional bien interesante acá, que es qué va a pasar con el inversionista millennial y dónde pone él el foco en la responsabilidad, en el sentido de propósito de sus inversiones. Y eso creo que va a ser una migración bien importante, y lo vemos cuando por ejemplo, se levantan estos fondos ESG y el perfil de inversionista al que uno trae de repente es distinto. Dicho eso, hay distintas estrategias de inversión o distintas como posicionamiento en el mundo de los inversionistas de cómo se aproximan a los temas de los factores ESG, ¿cierto? Creo que la Gloria lo comentaba, desde inversionistas que dicen yo al menos voy a tener una política como de exclusión y no voy a invertir en gente que haga daño, por decirlo de alguna manera, no voy a invertir en ciertas industrias, en ciertos sectores específicos, no voy a invertir en el Congo, por ejemplo, hasta en el otro extremo, inversión de impacto. Inversionistas que están buscando que su inversión genere un impacto social, económico positivo. Y en eso yo creo que es bien interesante el trabajo que se ha hecho desde la CAFI, de primero tratar de entender estas diferencias, de ir generando nomenclatura, de hacer una guía de inversión de impacto, una radiografía de la inversión de impacto en Chile, pero también entender todas las estrategias de inversión entre medio, que igual pueden suponer ir integrando estos factores ESG, ir viendo cómo se involucra el inversionista en esas empresas en que invierte, cómo vota, qué nivel de engagement tiene. Nosotros estamos acostumbrados a que las AFP en Chile han cumplido un rol bien importante en impulsando mejores prácticas en gobernanza, ¿cierto? Ese rol lo van a empezar a cumplir también activamente otros inversionistas institucionales. Yo creo que es una cosa que vale la pena mirar. Entonces, es buena noticia que haya más inversionistas firmando el PRI, pero yo no me quedaría solo ahí. No me preocupa que no suscriban eso hasta que no estén en condiciones realmente de hacerlo. Y en eso yo creo que el contar con información útil
para meterlo en esos procesos de decisión de inversión es bien importante. Obviamente, los inversionistas no se van a quedar solamente con la norma de reporte de la CMF, hay mucho del trabajo de relación con los inversionistas, hay mucho de entender cómo esa empresa se ubica en un entorno más global, pero asegurarnos de que esa información sea útil, yo creo que va a ser clave. Así que aquí creo que el espacio que nos deja la CMF de transición es un espacio para que lo utilicemos todos desde el mercado, en nuestros distintos roles, desde las empresas, desde lo que podamos aportar en generar conocimiento, desde las asociaciones gremiales, para ir empujando y asegurarnos de que esto realmente sea una oportunidad. Gloria, juntas trabajamos La Voz del Mercado, ya hace 5 años, y hemos visto que tenemos una de las preguntas de La Voz que es en el fondo todo esto de materia de sostenibilidad, que cuando preguntábamos en el año 2017 como que nadie entendía de lo que estábamos hablando, o sea, ha ido como madurando la propia pregunta, ¿no? Y cuando uno la pregunta ya es como, bueno, ¿de qué me estáis hablando hoy día? Ya no es algo que aparezca, ¿no? En estos 500 personas que están ahí respondiéndonos, pero sí hago el insight de que siempre nos aparecía que todos los inversionistas internacionales, cuando responden a la pregunta de sostenibilidad, es como que en términos de inversión y todo lo demás, eran como 10 o 15 puntos porcentuales sobre como los inversionistas nacionales, o sea, la relevancia o la presencia o la importancia que tiene el tema de sostenibilidad en el mercado. Entonces mi pregunta es la siguiente, yo creo que eso va a ir cambiando y lo que nos va a pasar es que va a llegar algún minuto en que vamos a ir aumentando como la exigencia o la necesidad de que las empresas vayan aumentando su presencia, su interés de ir posicionando este tipo de temas. ¿Tú ves a las empresas chilenas preparadas en esto? A ver, voy a partir al revés. Yo veo cada vez más inversionistas locales preocupados de estas cosas. Tenemos varios de capitales completamente chilenos que están arriba del carro con convicción y trabajando para incorporar temas de sostenibilidad con cosas tan impensadas hace un rato como darles tasas más bajas en créditos a compañías que están más avanzadas. Eso es uno. Vemos también que hoy se está mirando lo que se hace afuera, sin embargo todavía nos pasa que si tú haces 2 emisiones iguales, voy a tener que hacer un alcance. Desde 2019 que no tenemos emisiones de bonos verdes ni locales, y tenemos un segmento nuevo que son los bonos vinculados a sostenibilidad desde hace un año y todavía no logramos que ningún emisor haga una emisión de este tipo, pero tiene que ver con que no hay mercado. Pero habiendo dicho eso, todavía nos pasa en este país que con 2 bonos iguales, con las mismas características, uno verde y uno plain vanilla, recibe mejor tasa el plain vanilla, pero el verde tiene más demanda. Entonces, es muy distinto a lo que pasa afuera. Y de las compañías, yo estoy segura que sí. O sea, hoy hay como 3 tipos de compañías. Los que tienen convicción, los que creen que esto hay que hacerlo porque no podemos hipotecar el futuro de las siguientes generaciones, porque tenéis que hacer un negocio que perdure en el tiempo, y estás dispuesto a hacer varias cosas como para ir reconvirtiéndote. Hay otros que no han tenido esa necesidad, pero todavía existe el mito que ser sostenible implica hacer unas tremendas inversiones, y eso no es así. Tenemos otros que son seguidores, que entienden que para allá va la micro, y están avanzando, y todas estas cosas que nosotros hacemos, que ustedes hacen, de predicar, están teniendo impacto sobre ellos, positivo. Y tenemos los otros que tú los has visto, que vamos a mostrarles La Voz del Mercado y nos miran con cara de, ¿y a mí qué me importa lo que dicen 500 personas de mí? Si yo estoy haciendo las cosas increíbles. Y yo creo que esos son cada vez menos. Y siento que
tiene que ver también con cómo los directorios de a poco han ido profesionalizándose, han entrado personas más jóvenes, de a poco estamos viendo más mujeres. Siento que todo está como engranándose, alineándose para que ya no tengamos que estar hablando como en especial de la sostenibilidad, sino que sea parte de las prácticas, como hablaba la Karen y la Rosario, de la estrategia, de la forma en que hacemos las cosas en las compañías. Por lo menos así lo estamos viendo nosotros. Súper. Mauricio, súper operativo, pero quizás desde la operación es que hay mucha gente interesada en saber cómo implementar. Primero, ya está claro que vamos a compartir la presentación y todos los demás que nos están pidiendo y que empiezan a llegar WhatsApp, por favor, la presentación, pero nos preguntan también si hay un canal específico donde se van a hacer consultas, si hay guías que van a ir generando a lo largo del año, porque claro, tenemos la norma, pero todavía quedan como dudas, ay, pero ¿cómo se implementa una memoria integral? Y yo creo que esto tiene que ver porque de verdad estamos todos aprendiendo, o sea, que cómo lo implementamos, cómo lo ejecutamos y cuál es el rol del directorio, nos gustaría que nos pudiera así dar como un breve resumen desde lo operativo hasta lo funcional, un poco de lo que se viene. Muchas gracias, Fadwa, por la pregunta. Déjeme partir por decir que nosotros como regulador también estamos aprendiendo en esto. Esto es un proceso de aprendizaje mutuo. Entonces no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, pero sí entendemos, digamos, este tipo de inquietudes. Respecto a un canal de consultas exclusivas, para tratar de entender mejor los detalles de implementación, es algo, Fadwa, que estamos considerando con nuestro equipo de supervisión y regulación de conducta. Ya hicimos un cambio potente interno, porque ya cambiamos nuestra estructura organizacional para crear una unidad dedicada al monitoreo, fiscalización y supervisión de información ESG. Entonces, ya tiene una persona a cargo esa unidad, entonces, que es don Gabriel Acuña, que es una persona que muestra mucho liderazgo, y él va a ir viendo, Fadwa, la posibilidad de poder establecer un canal, digamos, un canal de consultas exclusivas o no. Lo que nosotros menos queremos hacer es generar incertidumbre y ruido. Al revés, queremos dar certidumbre de las reglas del juego. Quiero tranquilizar. De todas maneras, habrá un espacio de comunicación directa con la CMF. Todavía tenemos que aterrizarlo, porque no sabemos exactamente cómo va a ser ese espacio de comunicación, pero no quepa ninguna duda de que lo va a haber, y también habrán guías de aplicación que vayan clarificando cualquier duda que se genere. Incluso Rosario ya habló de eso, y estas guías de aplicación son importantes. ¿Las tenemos listas? No, para nada, pero estamos en el proceso de crearlas con el objetivo de generar certidumbre, reducir ansiedad y ayudar a que todos se vayan subiendo a este carro. Buenísimo. Palabras de cierre. Estamos a 10 minutos de terminar. Me gustaría darles un par de minutos a cada uno con la idea de ir cerrando. Y es súper interesante todo. Yo no doy las gracias entre medio de las preguntas, pero es porque me quiero ir a la otra y a la otra y a la otra para alcanzar a absorber todo el tiempo de ustedes, porque la idea es que pudiésemos compartir finalmente todos sus aprendizajes. Karen, palabras de cierre. A ver, mira, yo me quedo con que esto es una oportunidad y un riesgo. Y los riesgos y las oportunidades van juntas, y lo que hay que hacer ahora es tratar de ver el negocio, y tratar de ver el negocio en términos un poco más amplios, y tratar de identificar qué es material y para qué. Otra reflexión que yo tengo es la importancia de la autorregulación. Yo creo que en Chile somos un poquito demasiado buenos para la regulación y no tan buenos para la autorregulación, y ahí a lo mejor hay una cosa cultural que yo creo que es una gran oportunidad de ir transformándonos, y en la medida que estamos más integrados con el mundo, cada vez más fácil va a ser eso. Otra cosa que creo que es muy importante, los incentivos dentro de la empresa y no las contradicciones, digamos, ¿no es cierto?, entre cómo manejar a los proveedores, cómo manejar la cadena de suministro. Creo que ahí hay mucho, por ejemplo, que nos vamos a ir encontrando con conflictos y vamos a tener que ir
llevando a la superficie un montón de temas que hasta ahora a lo mejor el directorio no veía con tanto detalle. Otra cosa, la capacitación. Creo que es muy importante capacitarnos, creo que es muy importante aprender, creo que no sabemos mucho ni en los directorios, ni tampoco sabemos mucho en las empresas de cómo hacer esto, de cuáles son los mejores KPI, que cómo es la mejor manera de entrevistar a los stakeholders, y cuáles son los mejores criterios, y dónde ir a acompañar, dónde ir a compararnos. Entonces creo que capacitarnos es muy importante aprender y no estar a la defensiva, ¿no es cierto?, y no quedarnos en la sombra, sino que ir aprendiendo y tratando de ser ambiciosos en términos de hacer las cosas cada vez mejor y ir integrando estas 3 P, del profit, el people y el planet cada vez más en lo que hacemos en las empresas. Una tremenda oportunidad, así que ojalá, muchas gracias, muy entretenido escucharlos a los demás panelistas y a ti, como siempre, manejando también las conversas, Fadwa. Rosario. Sí, excelente moderación. A ver, yo creo que el escenario que conversamos es que efectivamente para las empresas en Chile se pone más desafiante acceder a inversión, ¿cierto? Vamos a estar con altos cambios en el entorno local, pero yo creo que como economía chica y abierta siempre hay que tener esta mirada de cómo nos mira también los inversionistas extranjeros. Y entonces, el avanzar en un estándar regulatorio que sea consistente con los estándares internacionales creo que es bien clave. Es bueno que la CMF siga la discusión que se está dando afuera también, y lo plantea a sí mismo en su informe normativo. Puede ser que esta misma norma requiera ajustes. Yo creo que desde el sector privado va a ser importante potenciar instancias como esta, de seguir conversando, aprovechar el tiempo que nos da este espacio para que las empresas se puedan ir preparando, para fomentar espacios de discusión, y aprovechar las oportunidades aquí al final. Yo creo que las empresas que logren gestionar bien los riesgos de sostenibilidad, integrar esta visión financiera y no financiera, van a ser capaces de atraer mejor inversión. No alcanzamos hoy día a conversar sobre cambio climático, pero las empresas que logren abordar esos desafíos, que logren hacer una buena transición hacia un sistema... Soy yo la Rosario. Parece que es la Rosario. Rosario quedó pegada. Después volvemos con la Rosario. Gloria. A mí me parece que estamos en un momento crucial porque el cambio climático, la COP26, el último informe del IPCC, está haciendo que los ojos se vayan poniendo en este tipo de temas. El cambio climático es urgente, la Rosario decía no lo habíamos alcanzado a abordar, pero yo creo que esto va a permitir que miremos también los temas de la S y de gobierno corporativo, que claro, hemos ido avanzando más rápido en gobierno corporativo, el estándar local es bien elevado, pero todavía nos pasa que los temas sociales los vemos como bien asistencialistas, los vemos como medios políticos. Tú vas a un directorio y habláis de derechos humanos y se ponen saltones, y la debida diligencia, y son cosas que todo esto que nos está pasando nos está llevando a que los directorios y las compañías lo miren. Entonces, creo que estamos en el momento preciso para poder ir tocando estos temas, poder ir predicando. Todos los que estamos acá tenemos la convicción de que hay que avanzar. Entonces, creo que esta norma es un tremendo impulso para que las compañías al menos, aunque partan haciendo un checklist, pero al menos van a ir entendiendo y viendo temas que no tenían en su radar. Entonces, creo que es un excelente punto de partida, que se nos viene desafiante efectivamente, pero que va a ser al final del día súper productivo y propicio para que cambie la forma de hacer negocios en nuestro país. Y ojalá afuera también, vemos que Europa está súper avanzado, pero nos falta
que en la región también nos pongamos un poquito las pilas. Y es que creo que, bueno, los colombianos estaban esperando esta norma para sacarla de ellos. Mauricio debe saber. Para nosotros hoy día es súper importante lo que hagan nuestros pares de Perú y de Colombia, porque ayer anunciamos que la integración de los 3 mercados va, y estamos tratando de llevar la delantera desde aquí, y cosas como la regulación nos ayudan. Así es que creo que estamos de verdad con hartos desafíos, pero que van a salir cosas súper buenas desde esto. Rosario, te caíste justo cuando estaba ahí, pero lo más entusiasmado hablando de los desafíos, cambio climático y todo lo que se nos viene. Así que bien. Mi empresa de telecomunicaciones sabe cuando ya hablé mucho. Pero yo creo que mi mensaje es que creo que las piezas calzan acá. Las conversaciones que hay que dar en los directorios son de orden estratégico. La información que quieren los inversionistas también es esa mirada más forward-looking, más estratégica. Creo que lo que nos mostró la pandemia es que el pasado no nos sirve para proyectar. Así es que yo creo que si llegamos a ese entendimiento común de las expectativas del regulador, de las expectativas de la empresa y de la expectativa del inversionista, yo creo que podemos generar aquí algo que alguien planteó como un círculo virtuoso. Así que feliz de seguir conversando sobre estos temas en el futuro. Súper. Mauricio. Gracias, Fadwa, y me sumo al agradecimiento por un panel muy bien conducido. Voy a ser bien breve. Yo estoy convencido de que con esta nueva norma de la CMF y el esfuerzo correspondiente del sector privado, Chile va a tomar rápidamente el liderazgo en transparencia corporativa en la región. Y no solamente en la región, sino que se coloca en la frontera internacional en cuanto a disclosures de temáticas ESG. SASB, el estándar internacional, la semana pasada celebró que Chile se convirtiera el primer país en el mundo en codificar el uso de los estándares SASB en su regulación. Y se reconoció en el fondo la tendencia clara del mercado chileno en reconocer la vital importancia de contar con divulgación que sea robusta sobre temas de sostenibilidad específicos para cada industria. Y eso es sin duda una muy buena noticia para la imagen del país. Aprovechemos esta oportunidad, este círculo virtuoso, como se mencionó anteriormente, y yo animo a todos los actores, a los emisores, inversionistas y otros stakeholders que se sumen a este esfuerzo y que nos puede llevar a una economía que sea más resiliente y más sostenible en el largo plazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas nuestros invitados y panelistas por entregarnos nuestra perspectiva, quizás preguntas, comentarios que llegaron. Contarles que este webcast queda disponible on demand en nuestra página web del Instituto de Directores y en redes sociales, en donde también tenemos muchísima información y estudios para compartir de este y otras materias de gobierno corporativo que yo creo que hoy día son tan relevantes de ir poniendo en la agenda. Hemos llegado al fin de este webcast y nos queda nada más que agradecer a todos los asistentes por la participación y les hacemos llegar a todos, bueno, una linda semana y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, adiós. A verlos. Buen día. Adiós.